Doctor Diego Corzo, ginecólogo y mastólogo, bienvenido al Café de la Mañana. Gracias porque sabemos que usted madruga desde las 4 de la mañana, comienza un día bastante ajetreado, por decirlo así, pero en pro de salvar muchas vidas, Doc. Bueno, muchas gracias, Laura. Un saludo para todos, gracias por la invitación y muy feliz de estar acá acompañándolos pues, para compartir en esta celebración que tenemos del Día de la Lucha contra el Cáncer. Muy bien, Doc. Vamos a ir despejando como las preguntas más frecuentes, entender en general por qué se presenta el cáncer, porque uno a veces dice, bueno, en mi familia nadie tenía cáncer porque yo resulté con cáncer. Entonces, esto comienza a inquietarnos un poco, pero lo vamos a ir despejando. Si tiene alguna pregunta adicional, televidente, el espacio está abierto para que las realicen en este momento, aprovechando que está el doctor Diego Corzo. Así que vámonos con la primera pregunta, Doc. ¿Cómo actúa el sistema inmunitario, ¿sí?, cuando hay cáncer? Bueno, el sistema inmunitario actúa no solo en el cáncer, sino en cualquier enfermedad. El cáncer es, por así decirlo, una anormalidad que presenta el cuerpo y nosotros somos como una empresa, tenemos un sistema de seguridad. Si vemos que algo entra anormal, tenemos ciertas células que son encargadas de tratar de controlar ese proceso de anormalidad, no dejarlo avanzar. Entonces, simplemente lo que hacen es reconocer algo e ir y atacarlo y destruir ese algo que se está llegando a provocar y que va a terminar evolucionando a lo que nosotros conocemos como un cáncer como tal. Eso es a grosso modo como actúa el sistema inmunitario. Es un sistema de defensa, por así de celaduría. Acá, por ejemplo, sería lo normal que se está atacando, pero él está defendiéndose. Aquí vemos que la célula ataca, envuelven no solo una célula, son varias células que envuelven la parte anormal, la destruyen, después existen otras células que cogen y se comen esto y lo destruyen y lo eliminan. Cuando vemos que el cáncer, ¿qué es lo que ocurre? Que ese sistema que tenemos nosotros inmunitario no puede llegar a contener eso por diferentes razones, alguna causa genética, por algún daño de ese sistema, por algún estímulo externo que hace que toda esa seguridad que nosotros tenemos no funcione y pues simplemente esta célula normal termine progresando y se vuelva ya lo que es un cáncer como tal. Listo. Despejada la primera pregunta, vámonos con la segunda y es la pregunta del millón. ¿Cómo se forma el cáncer? Bueno, cuando tú tienes la definición de qué es cáncer, es como les decía, aquí tenemos las células que son normales, organizaditas como tal. Ellas durante el proceso de crecimiento y envejecimiento que sufre el cuerpo a lo largo de la vida, van presentando cambios. Algunas veces esos cambios, como veíamos, una célula normal se destruye, pero aquí vemos que esa célula empieza a crecer de manera normal y es muy diferente a las células anormales y no tiene ese sistema inmunitario que lo controla y empieza a proliferar y a crecer y a formar, por así decirlo, su propio órgano o su propio sistema para poder sobrevivir y obviamente llegar a alterar todo lo que es el entorno normal del cuerpo. Aquí podríamos decir que cuando surge esta situación comienzan a formarse esas masas o esos abultamientos o elementos extraños dentro del cuerpo que le dicen algo andó mal. Esa es la forma de ellos presentarse. Como ellos empiezan a formar una estructura, sí, esa estructura se puede llegar a representar en una masa, en algunos lados no es una masa sino alguna mancha. Entonces empieza a generar un cambio ya físico cuando ya empieza a tener un tamaño considerable. Muy bien, pasemos a la tercera pregunta. Esto es de una forma muy general para que todos vayamos entendiendo un poco y dice, ¿cómo se relaciona la edad con el cáncer? Porque muchas veces la gente dice, no, cuando ya tenga mayor de 50 años, ahí sí comienzo a preocuparme. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de veces, como les decía, eso ocurre en el proceso de envejecimiento del cuerpo. Muchos cambios de esos o alteraciones a nivel de estas secuencias, de esos ADN, ocurren en el proceso ya de envejecimiento como tal. Sin embargo, no necesariamente hay una relación entre cáncer y edad. Muchos tumores también se presentan en la edad temprana. Lo que pasa es que los más frecuentes se presentan a mayor edad por lo que les estoy diciendo. Mayor exposición incluso a causas externas, un estilo de vida que uno haya tenido durante la vida malo puede ya repercutir en esos cambios también a futuro. Entonces empieza como a acumular más cosas que se suman a los cambios que ya se presentan durante la vejez. Por eso tenemos que la mayoría de veces el cáncer se presenta en edades un poco más avanzadas, pero también hay que tener en cuenta que hay tumores que también se presentan en edades muy tempranas, que es donde hay más relación con la genética como tal del cáncer. Yo creería que se aplicaría también para niños y niñas cuando Sí, padecen de leucemia y otros tipos de cáncer, porque también vemos centros especializados para aquellos niños que uno dice, bueno, ¿por qué tan pequeños y ya con cáncer?
O sea, esto es una enfermedad que no es respetada, por así decirlo. Se puede presentar desde incluso el momento de nacer hasta el momento ya uno de que está en la parte de la vejez. Lo que pasa es que los tumores más frecuentes se presentan pues en edades mucho más avanzadas, pero no respetada, en cualquier edad se puede presentar. Así que, ojo señores, no porque creamos estamos jóvenes y saludables, no hay que hacernos chequeos, ojo. Vámonos con la cuarta y es acerca de qué causa el cáncer, que también vendríamos diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando ahí en nuestra genética? Bueno, esto tú lo has dicho, que hay una creencia que tiene la gente que la mayoría de veces el cáncer es una enfermedad heredable. O sea, no genética, porque todo es una alteración de un gen. Esto es lo que tenemos como un gen, se altera esto y lleva a esa anormalidad que se va a formar un cáncer. O sea, todos tienen un componente genético. Lo que pasa es que la gente muchas veces cree que el cáncer es heredable, que si a mi mamá le dio cáncer, a mi hermano le dio cáncer, si yo tengo una tía voy a tener cáncer, y esa es la causa menos frecuente. Hay ciertos tumores que sí están asociados con alteraciones genéticas que se heredan de generación en generación. Sin embargo... Precisamente acá tenemos esos cambios genéticos que acaba de mencionar. ¿Cuáles vendrían siendo? Eso es. Entonces, tenemos dos cosas. Uno, que sea un componente heredable, que es esta alteración, lo que se conoce como una enfermedad heredable. Yo tengo una historia, un daño en un gen, que mis siguientes generaciones lo van a transmitir como tal. Pero es una probabilidad. Es una probabilidad, que es lo menos frecuente que ocurra. Lo que pasa es que cuando ocurre, si yo tengo este gen y yo lo heredo, tengo una posibilidad alta de desarrollar la enfermedad. Correcto. Pero cuando lo tengo. Pero la mayoría de veces tiene una cosa que se llama la epigenética, que es eso, una serie de condiciones externas en el ambiente que van a influir en que hayan alteraciones a nivel de mi cuerpo. La radiación, en el caso de los tumores de piel, la radiación, por ejemplo, cuando hay exposición a muchas radiografías, alguna cosa también puede provocar esto, algunas sustancias químicas también están asociadas al cáncer, el virus, como se conoce el virus del papiloma humano en las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, que esa es la principal causa, el tabaquismo, que está relacionado con todos los tipos de cáncer, sin embargo, está más asociado a lo que es el pulmón y los cánceres de vejiga. Y pues esto de división celular pues realmente no es que ocurra, sino esto está más bien ligado a esto. Y siempre que hay un cáncer pues va a haber una división celular anormal, o sea, un crecimiento anormal. Pero es una enfermedad o sea, tiene múltiples causas, no solo la parte genética, sino todo lo que nos rodea, un estilo de vida, el estrés, la obesidad, todas esas cosas pueden influir. Y me causa mucha curiosidad el tema del tabaquismo, porque la gente siempre dice, bueno, para los que fuman solamente el cáncer pulmonar y lo que se puede derivar de hecho, y fuera de ello, el fumador pasivo, ¿no? El que está acompañando o el que está cerca de a quien que fuma constantemente, que puede llegar también a afectar nuestra salud. Y si bien es cierto que de pronto no sean ciertos tumores la causa directa, los pronósticos de los tumores empeoran cuando tenemos un paciente que es fumador. Eso empeora cualquier pronóstico y el tratamiento va a ser mucho más difícil que responda. Muy bien, ya vimos ahí varios factores que pueden llegar a afectar y que si bien estamos viendo, hay varios que podemos llegar a controlar, ¿no? La exposición al sol la podemos controlar, el tema de sustancias químicas, el tema del tabaquismo se pueden controlar. Más adelante también estaremos hablando acerca de qué acciones pueden realizar también para evitar el cáncer. Pero sigamos acá con el doctor Diego Corzo, que hoy nos está acompañando. Siguiente pregunta, dice, ¿qué efecto tienen los cambios genéticos en el tratamiento del cáncer? Bueno, esto es una cosa muy interesante porque el tratamiento del cáncer va hacia allá. Nosotros ya conocemos que los tumores pues se originan de una alteración genética y ya se están viendo tratamientos que van dirigidos, sobre todo los tratamientos que son de quimioterapia o tratamientos como sustancias que se aplican para bloquear el crecimiento. Entonces ya hemos conocido tanto la enfermedad que podemos buscar medicamentos que exactamente van a atacar el punto donde está la alteración. Y esto es para donde van los tratamientos en la oncología en cualquier tipo de tumor. Y pues es lo que está ahorita, por así decirlo, de moda y es la parte más interesante que hay en los tratamientos de cáncer. Ah, bueno, aquí estamos viendo, digamos, el ADN, pero cómo uno diferenciar el cambio en el ADN cuando se está respondiendo y cuando no. Tú lo diferencias más que todo con la respuesta que tiene el tumor. O sea, cuando uno ve un tumor que está respondiendo a los tratamientos, pues tú vas a tener respuestas como mejora la sintomatología del dolor en el paciente, si tiene algún problema digestivo que no pueda comer por el tumor va a mejorarlo. Tú lo vas a ver por imágenes también, vas a evaluar un tumor que antes tenía cierto tamaño, ahora puedes ver que ya no existe, ya no está, pero no es que uno tenga una prueba genética para decir estás respondiendo como tal. La genética en este caso juega es para saber dónde está la alteración, cómo puedo yo bloquear esa alteración, pero la medición de las respuestas a los tumores nosotros las evaluamos por clínica y por imágenes como tal. ¿Cómo evoluciona el paciente? No cómo es la respuesta de salir de pronto de ese estado en el cual se pueda llegar a encontrar mientras esté enfermo. Bueno,
Siguiente pregunta, televidentes. Nos vamos con, ¿qué es el microambiente tumoral? Bueno, la célula tumoral necesita también ciertas cosas para poder subsistir. Ella necesita cómo alimentarse, necesita un medio donde el clima sea adecuado para poder ella crecer, que es ahí donde en teoría el cuerpo trata como de dañarle ese ambiente para que ella no pueda llegar a crecer. Ella, al igual que cualquier célula normal, necesita cómo comer, cómo alimentarse, cómo crecer, alguien que le dé irrigación. Entonces muchas veces haciendo esto vendría siendo el alimento de todo que se esto. está formando. Y lo que ellos más aportan, y cuando vemos acá que no está, ellos empiezan a crear su propio sistema de irrigación. Entonces ellos empiezan a crear de las arterias y de los vasos de uno nuevos vasitos que le van a suplir todo ese ambiente para que él vaya creciendo y pueda, pues obviamente, empezar por así a proliferar e irse a otras partes del cuerpo. Muy bien, ahí estamos conociendo un poco más. Son términos que en realidad pues vale la pena conocer, porque la enfermedad, quien la padece, pues es importante que reconozca todos estos aspectos para poder también lucharla, combatir con ella. Vamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿qué es la metástasis? Que de hecho esta palabra también genera bastante miedo en las personas. Una vez le dicen tiene cáncer, una vez sale del cáncer y uno dice, ¿será el fin o no es el fin? Bueno, metástasis se refiere cuando la enfermedad sale del órgano primario que se presentó. Es decir, en mama salió al hueso, salió al pulmón. Es el estado más avanzado de la enfermedad. Lastimosamente sí es la palabra que nosotros muchas veces no quisiéramos llegar, porque ya es el estado en donde decimos que el paciente no se puede curar de una enfermedad. Aprende a subsistir con su enfermedad, como hace el hipertenso, el diabético, pero no podemos decirle al paciente usted se va a curar. Entonces es cuando ya tenemos aquella celulita que se implantó en nichos en otras partes y pues ya la enfermedad se diseminó, por así decirlo, a nivel del cuerpo, en diferentes órganos al primario. Es decir, que digamos un cáncer de mama, donde se puede llegar a quedar secuelas o puede llegar a moverse en nuestro cuerpo e instalarse en otro lugar. Eso lo pueden hacer todos los tipos de tumores. Ellos tienen la capacidad por diferentes vías, sea por la sangre, como está en este caso, o sea por los linfáticos, de irse a cualquier parte del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante detectar las enfermedades de una manera temprana para poder erradicar ese nicho donde están y que ella no tenga la capacidad de empezar a irse a algunos otros órganos para colonizarlos. Fíjense que este caso me recuerda, y de hecho le enviamos un mensaje de valentía a una mujer que ha sido reconocida en Santander, se llama Ángela Hernández. Ella inicia detectando su cáncer de mama a sus 29 años y hoy por hoy, pues lastimosamente hizo metástasis en la... Meninge. ¿En la cuál? En las meninges. Sí, señor, en las meninges. Y ahí está mostrando su proceso y dando testimonio para que muchos de nosotros tomemos conciencia en realidad del cuidado y de la importancia que tiene detectarlo a temprana edad o en el momento indicado. O sea, siente algo, corre al médico inmediatamente, que para eso está todo este equipo de profesionales. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué son los genes supresores de tumores? Bueno, entonces como te decía al comienzo, nosotros somos como una fábrica. Tenemos gente que hace gestión de calidad, por así decirlo. Resulta que los de gestión calidad son los que llegan y le dicen a uno, tengo alguna anormalidad en esto y este producto pues yo lo tengo que destruir. Así funciona tal cual el genoma humano. Tengo un gen, ese gen tiene una transcripción, ese gen se transcribe y me va a dar una proteína. Okay. Esa proteína es la que te va a dar a ti que tú tengas unos ojos verdes, que tengas un cabello de tal forma, que tengas un abdomen de tal forma, todas las características físicas que están. Cuando ese gen viene anormal, existen unos genes aparte, por así decirlo, perdón la redundancia, que hacen que digan, no, yo detecté que hay un daño acá y eso lo suprimo para que no siga creciendo y me provoque una anormalidad. Entonces, esos son lo que son los genes supresores, que en el caso, por ejemplo, del cáncer de seno es el famoso gen BRCA1 y BRCA2, que ese es el que todo el mundo habla, Angelina Jolie, que estuvo alterado. Son genes que ayudan a identificar si algo está anormal, destruirlo para que eso no ocurra. Entonces, cuando un paciente tiene alterado ese gen, no tiene la capacidad de reconocer lo anormal y destruirlo, y por eso tiene una alta predisposición a desarrollar cáncer. ¿Pero todos deberíamos tener ese gen? Todos los tenemos. Todos tenemos genes supresores. Okay. O sea, nosotros venimos con genes supresores
y vamos a ver más adelante que cuáles son los genes también que lo pueden a uno predisponer. Solo que los genes supresores están activos en nuestro cuerpo y los genes que lo ayudan a desarrollar a uno cáncer están inactivos, por así decirlo, en nuestro cuerpo. Entonces, los genes supresores todos los tenemos porque son los que evitan que nosotros tenemos alteraciones durante el crecimiento de las células en el desarrollo de nuestro cuerpo. Muy bien. Vienen siendo esos que nos ayudan a defender. Vámonos con la siguiente pregunta y dice, ¿qué son los oncogenes? Ese es el otro grupo que les estaba comentando. Hay algunos con los que nosotros venimos y, como les digo, están apagados. Porque nosotros venimos con esa secuenciación, porque no necesariamente ellos son malos. Algunas veces tienen alguna función buena, pero están apagados en el cuerpo de nosotros. Muchas veces uno viene de nacimiento con esos oncogenes prendidos. Entonces, eso es lo que hace que uno tenga una predisposición genética a desarrollar. El mismo tumor también tiene la capacidad de desarrollar sus propios genes y se llaman oncogenes para aumentar ese crecimiento y tener esa capacidad también de diseminarse en algunos otros lados. No sé si me va a salir un poquito del tema, pero tuve una amiga en la universidad que padeció de lupus y ahí pasaba, no sé si tal vez lo contrario, o desarrolló su sistema de defensa fue más fuerte. Más agresivo. Más agresivo, que pues no defendió lo normal, sino que defendía más de lo normal y es ya el caso contrario. O sea, en ciertas enfermedades inmunes lo que está es sobreestimulado o sobreexcitado ese sistema inmune, que hace que pues obviamente no es tan bueno también uno tener un sistema inmune tan excitado, porque eso también puede hacer que también se ataque lo normal del cuerpo. Incluso esas enfermedades lo que tienen es que ese sistema inmune no tiene capacidad de reconocer también qué es lo normal del cuerpo y ellos atacan y atacan y atacan y atacan. En el cáncer lo que ocurre es lo contrario, tenemos un sistema inmune que puede estar bien, pero que con el tiempo se va deteriorando y no tiene la posibilidad de poder atacar lo anormal. Entonces, eso es lo que ocurre en el cáncer como tal. Muy bien, doctor Diego Corzo, ginecólogo, mastólogo santanderiano. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo creo que acá nos vamos con varios aspectos bastante claros con relación al cáncer. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre dando estos espacios para poder compartir y espero pues haberles ayudado y un saludo para todas las personas que han padecido esta enfermedad y a quienes también nos han acompañado para que esto sea simplemente un incentivo para seguir luchando contra esto. Así que lo felicitamos porque usted es un héroe en un día como hoy. Nuestros héroes en realidad son quienes le ponen también su tiempo, sacrifican muchas veces el tema personal por dar todo su profesionalismo a aquellos que estemos luchando o que han tenido, y digo estemos porque cuando tenemos personas cercanas que padecen de cáncer, la lucha se convierte para todos. Así que de verdad a usted mil gracias, a todos sus colegas también por lo que realizan por sus pacientes. Así que recomendación general para todos nosotros, llegó el momento del regaño. Bueno, pues ante todo decirles que no le tengan miedo a esta enfermedad, es una realidad, como siempre lo digo. Sigue siendo cada vez más frecuente, incluso lo que tú decías, con el tiempo va a ser la primera causa de muerte, por encima incluso de la enfermedad cardiovascular, pero tengamos un estilo de vida saludable, el ejercicio, una adecuada alimentación, evitar el estrés y consultar a los médicos cuando tengan alguna anormalidad y averigüen porque existen programas también para hacer detección temprana y pues la idea es poder detectar enfermedades tempranas para poder darles una adecuada noticia y decirles que tienen cura de una enfermedad que es muy curable. Tiene toda la razón, Doc. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte de comerciales. Ya regresamos con más Café de la Mañana. Recárguelo. Todavía tenemos mucha energía.